la siguiente: ¿qué hacer con las cárceles? Porque siguen teniendo problemas históricos, como es la sobrepoblación y que muchos presos están en un letargo de justicia porque muchos no tienen sentencia. Entonces, ¿cuánto podría desfogarse en las cárceles atender a estas personas que no tienen sentencia aún? Y la otra, en el caso del ejército, si ya ha quedado claro que continuarán haciendo trabajos de seguridad pública, se ha mencionado que hay 10 entidades que tienen puntos rojos, si pudieran decírmelas cuáles son, y qué trabajos. Perdón, ¿el último qué? Se dijo que hay 10 puntos rojos en donde el ejército podría hacer la labor específica. No, se dijo en general. Ok, De acuerdo. entonces si pudieran decirme qué entidades y cuántos puntos, y además de estos 10, tienen focalizados para atender que esté el crimen organizado, digamos, mayor, con exacerbados los delitos en las zonas. Gracias. Si quieres le paso el micrófono aquí a Omar y luego ya. Gracias. Vamos a ir a una conferencia que dio Claudia Sheinbaum, donde estuvo Ernestina Godoy y Omar García Harfuch. Claudia Sheinbaum presenta las líneas generales de su estrategia de seguridad y justicia. La exjefa de gobierno también aseguró que su proyecto considera fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia y crear el Sistema Nacional de Inteligencia. En ellas contempla la reforma al Poder Judicial, la consolidación de la Guardia Nacional y la coordinación entre las policías estatales y la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Amigos y amigas, es muy seguro que García Harfuch y Ernestina Godoy sean los que encabecen la seguridad pública a nivel nacional. Hay que recordar que ellos dieron los resultados y bajaron el 60% de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Amigos, vamos a ir a la conferencia. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación del eje temático República Segura y con Justicia. Es por ello que en esta tarde nos acompañan y damos la bienvenida al licenciado Omar García Harfuch, candidato a senador por la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, candidata a senadora por la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ministro Arturo Saldívar, coordinador de las mesas de justicia en el Proyecto de Nación. Maestra Renata Turrent, coordinadora de enlace con sectores académicos. Doctor José Antonio Peña Merino, coordinador técnico de Diálogos por la Transformación. Licenciada Beatriz Adriana Olivares Pinal, exdirectora del INJUVE de la Ciudad de México y equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Preside este acto la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, agradecemos la presencia de todas las personas que se encuentran con nosotros, saludando a las y los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que siguen esta transmisión por plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la voz a la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días, tardes ya, disculpen, tardes y más tarde. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy queremos presentarles las líneas generales de la estrategia de seguridad y justicia para nuestro país. En primer lugar, queremos presentarles
los avances que ha habido en México, porque es injusto decir que no ha habido avances. Segundo, hablar de los resultados y la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México. Y tercero, la propuesta. Ahí vamos a dividir la presentación, si me pasan la siguiente, en lo que son los 5 ejes de la estrategia de seguridad y justicia que estamos planteando. La primera es honestidad y atención a las causas, la estrategia más importante, por más que se quiera minimizar por parte de la oposición, y vamos a mostrar los resultados que tuvimos en la Ciudad de México con ello, es la atención a las causas, es darle acceso a derechos, no oportunidades, sino acceso a derechos a las y a los jóvenes en nuestro país. El presidente ha desarrollado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más universidades y por supuesto los programas sociales, que hoy son derechos, muchos de ellos, pero nosotros queremos ampliar todavía más las acciones para atender a los jóvenes de nuestro país. Y evidentemente la honestidad, porque no puede haber una estrategia de seguridad si hay un corrupto o una corrupta al frente de la estrategia de seguridad. Segundo, o hay un equipo vinculado con la corrupción. Segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. Tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. El cuarto es la coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República. Y el quinto es lo que tiene que ver con la seguridad en la reforma al Poder Judicial. En lo que tiene que ver con honestidad y atención a las causas, vamos a presentar lo que estamos planteando, pero además le pedí a Betty Olivares, que está aquí con nosotros, ella fue directora del INJUVE en la Ciudad de México, aquí hay muchos chicos y chicas, compañeros, compañeras que fueron parte del programa, o son parte inclusive todavía, del programa Jóvenes Unen al Barrio, para que nos platique lo que significó ese programa y por qué lo queremos llevar a nivel nacional. Después de la consolidación de la Guardia y el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, le voy a pedir a Omar García Harfuch que nos exponga estos 2 puntos, de la coordinación y principalmente vinculado con la experiencia que tuvimos en coordinación, porque el que haya autonomía de las fiscalías no quiere decir que no exista la coordinación. Todos los poderes son responsables de la pacificación y la seguridad en el país. Y finalmente el ministro Saldívar va a exponer lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Y después, por supuesto, abriríamos a las preguntas de todas y todos ustedes, a los medios de comunicación. Entonces, si podemos pasar a la primera presentación. Adelante. Esto es muy importante porque, vista así la gráfica, desde enero del 2018 hasta enero del 2024, hay una reducción en los homicidios dolosos del 18%. Se ha dicho mucho que en qué sexenio hay más número de homicidios. El tema central es que si la tendencia que traíamos del anterior gobierno hubiera seguido, el aumento en los homicidios hubiera sido de más del 30%. Y lo que ha hecho el gobierno de México ha permitido una reducción del 18%. Adelante. Y los delitos del fuero federal se han reducido en 26%. Adelante. Y el robo de vehículo con violencia, por nombrar algunos de los delitos que duelen más a la población, una disminución del 36%. Siempre hemos dicho que, ahora paso a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana, que esta idea que se tiene que el gobierno de México no está haciendo más que solo atención a las causas es falsa. Hay un trabajo muy importante que se presenta todos los miércoles en el gabinete y en la mañanera del presidente, que inicia con una sección que se llama Cero Impunidad. Y ahí se exponen las detenciones, los laboratorios incautados, la incautación de droga y todo el trabajo que se hace conjunto en el gabinete. Lo que nosotros proponemos es seguir atendiendo las causas y avanzar más en la disminución de la impunidad. Adelante. Esta es la encuesta que a mí me parece
fundamental que la conozca el pueblo de México, que la conozcan todos y que los medios, más allá de dar a conocer los delitos que pueden ocurrir en el país, es fundamental. Aquí no son ni siquiera los datos del Sistema Nacional de Seguridad en cuanto a delitos. Es la percepción ciudadana de la inseguridad en las principales ciudades del país. Y en el caso de Nacional, pasó la percepción de 78% de personas que decían que vivían en un lugar inseguro a una disminución del 64.9%. En el caso de la ciudad es todavía más importante, pasamos del 98% de las personas que pensaban que vivían en una ciudad insegura al 53%, una reducción del 45%. Pero este dato nacional es sustantivo porque habla de la percepción de la ciudadanía en la mayoría o en las ciudades más importantes del país. Quiere decir que la ciudadanía reconoce que hoy vive en una circunstancia más segura que la que se vivía a finales del 2018. Adelante. Estos son los resultados que obtuvimos en el gobierno de la ciudad. Y quiero insistirlo, lo digo en el spot que tengo de la campaña, pero de quienes participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia en bajar los índices delictivos en un lugar como la Ciudad de México, que pues es la ciudad más importante del país. Cuando nosotros llegamos a la ciudad, llegamos en el momento histórico de mayor inseguridad. Los homicidios estaban en el nivel más alto, con una tendencia a la alza. Llegamos a tener en mayo del 2019 5.2 homicidios diarios, lo que nunca había existido en la ciudad. Nosotros dejamos la Ciudad de México con 2 homicidios diarios. 2022 fue el año de menor número de homicidios desde 1989 en la Ciudad de México. Es decir, hay experiencia y hay resultados en el tema de seguridad. La que sigue. En los delitos de alto impacto, la disminución fue todavía mayor. Fue una reducción del 58%. Adelante. Y en robo de vehículo con violencia, una disminución del 69%. O sea, pasamos de que se robaban con violencia 16 vehículos a 4.4 vehículos cuando dejo la Ciudad de México a principios de junio del 2023. Adelante. Bueno, esta es la propuesta que estamos presentando. República segura y con justicia. No puede separarse. El presidente tiene una frase que dice: la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Y pensamos que es así. Y nosotros vemos la justicia en un sentido amplio, no solo la justicia social, sino también un sistema de procuración de justicia y de justicia que funcione adecuadamente, vinculado con las fuerzas de seguridad. Honestidad y atención a las causas. Ahí quedó medio mal las rayitas. Evidentemente la honestidad es la esencia de cualquier propuesta de seguridad, y lo recalcamos. Cuando hay corrupción no hay seguridad, y la mejor muestra de ello es la guerra contra el narco, en donde quien estaba al frente de la guerra contra el narco hoy está preso en Estados Unidos. ¿Qué proponemos nosotros en la propuesta que estamos haciendo? Ahí está medio cortado, no sé, compañeros, si me ayudan. Dar continuidad al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero vamos a incorporar otros 2 programas de atención a los jóvenes. Uno tiene que ver con más universidades y más preparatorias, más educación. Lo que planteé en el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a hacer la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud nacionales. Vamos a aumentar el número de preparatorias con ALEPS y todos los sistemas de educación media superior, pero además vamos a buscar una reforma en la educación media superior donde disminuya todavía más, aparte del apoyo que está dando el presidente, la deserción escolar, y que tengan, hoy hay 23 programas distintos en educación media superior y pensamos unificarlos en sus diferentes vías. Pero hay 2 temas centrales que nos funcionaron mucho en la Ciudad de México. Uno es Jóvenes Unen al Barrio, y el otro es Reconecta con la Paz.
Son 2 programas que los vamos a llevar a nivel nacional. Jóvenes Unen al Barrio es un programa en donde mujeres y hombres jóvenes que de alguna manera estaban involucrados en algún acto delictivo o cercanos a involucrarse a una banda delincuencial, se les da la opción, con un apoyo de 3,000 pesos en el caso de la Ciudad de México, de tener actividades culturales y deportivas, con tutores. Nosotros tenemos la certeza de que gracias a ese programa nosotros sacamos a cerca de 11,000 jóvenes que pudieran haber estado vinculados con la delincuencia. Y ahora le paso la palabra a Betty para que lo pueda explicar. Y el segundo es Reconecta con la Paz, que son jóvenes primodelincuentes que tienen su por primera vez son detenidos, sea que lleven su sentencia en libertad firmando cada semana o privados de su libertad, y en un programa especial que se desarrolló en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se les sacó de la delincuencia y se les involucró en programas distintos a través de un programa integral de atención a los jóvenes. Entonces, atención a las causas es educación, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes unen al barrio y Reconecta con la Paz. Y si me permiten, le doy la palabra a Betty para que nos pueda explicar cómo fue que llevó el programa de Jóvenes Unen al Barrio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues el programa Las y los Jóvenes Unen al Barrio en la Ciudad de México es un programa que atiende a las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad. Pero a diferencia de otras políticas públicas, en anteriores gobiernos nosotros salimos a buscar a las y los jóvenes a través de una estrategia que se llama Barrio Adentro. Y tocamos casa por casa las puertas de las colonias con mayor índice de violencia, pero también con menor índice de desarrollo económico. Y buscábamos a los jóvenes que habían tenido algún problema, o con la justicia, o un problema con adicciones, o que no habían continuado sus procesos académicos, para que se integraran al programa de Jóvenes Unen al Barrio. No solo se trata de entregarles un apoyo económico mensual, se trata particularmente de reconstruir el tejido social a través de las y de los jóvenes que viven en los barrios más complicados. Se trata de generar comunidad, pero sobre todo de tener la identidad y la dignidad de venir de los barrios de la Ciudad de México. Fuimos y tocamos casa por casa de estas colonias, que lo hicimos a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para saber qué colonias eran las que tenían mayor índice de violencia, pero también las colonias que aportaban más jóvenes a la violencia, que no es necesariamente lo mismo. Cuando estos jóvenes se acercan al instituto, ellos además le aportan 90 horas de trabajo comunitario mensual al gobierno de la ciudad, a sus comunidades. Pero muchos de ellos son grandes artistas, son grandes atletas, y decidimos buscar que dentro de sus actividades tuvieran ellos procesos de reconstrucción de su propia identidad. El programa se basa particularmente en 3 razones inamovibles. No criminaliza, no discrimina, y por supuesto que no estigmatiza a nadie. De los más de 11,000 jóvenes que se atendieron durante el periodo del gobierno de la doctora Claudia, 1,000 de ellos fueron dirigidos directamente de procesos penales, o del sistema penal, o de procesos de adolescentes. Y el Instituto de la Juventud, a través del programa Jóvenes Unen al Barrio, se volvió una medida cautelar para adolescentes en conflicto con la ley. Atendimos más de 1,000 jóvenes y más del 55% de estos jóvenes que ya venían dirigidos a través de la Fiscalía, a través de los jueces que ordenan alguna sanción, estos jóvenes, más del 55% regresaron a sus actividades académicas. ¿Cómo logramos que ellos trabajaran de manera comunitaria? La doctora Claudia le dio la confianza al Instituto de la Juventud de dirigir uno de los 2 centros más grandes de vacunación en el momento en que la Ciudad de México más necesitaba a las y los jóvenes, y dirigieron el centro de vacunación del Estadio Olímpico Universitario, donde muchas veces se vacunaron a más de 40,000 personas. No se trató solo de participar en apoyar a vacunar a la gente que venía de muchos lugares, que no necesariamente venían del barrio de cada uno de los chavos, sino que venían de otros lugares. Lo que trabajamos con ellos fue la identidad, el saber que juntos podríamos no solamente reconstruir el tejido social, sino aportar aún más a la sociedad, apoyándola como en los momentos más difíciles los necesitaba.
Tenemos, dentro del programa se construyó una orquesta sinfónica, una banda sinfónica, la orquesta de guitarras más grande de este país, una Big Band Jazz, también se construyó una banda de regional mexicana, 5 compañías de danza, 5 compañías de teatro, tuvimos brigadas de protección civil, de Cogiendo Educación Sexual, que tiene que ver con que los jóvenes hablen abiertamente de sexualidad para prevenir muchos temas. Creamos más de 100 brigadas que se hicieron a través de las y los jóvenes. Las creamos a través de las necesidades, pero también de lo que las y los jóvenes en la ciudad querían. Insisto en que de los más 11,000 jóvenes que se apoyaron a través de este programa, 4,900 de ellos tuvieron acercamiento con el consumo de sustancias. Y no se trata de criminalizar, de lo que se trata es de concientizar en procesos de consumo, y eso ayuda a que los procesos de construcción de paz se hagan verdaderamente con las personas que están en los territorios. Hoy es un orgullo hablar de esos 11,000 jóvenes, hoy hay compañeros aquí que están, compañeros y compañeras que están representando a más de esos 11,000 jóvenes, sobre todo sabiendo que cuando el gobierno apuesta en sus jóvenes, el resultado es imperativo, pero además es de largo plazo. El resultado de la construcción de paz, de la disminución de la violencia en los barrios, es gracias a que, si los jóvenes son sujetos de derecho, en este gobierno fueron reales actores de la transformación. Y gracias a ello, ellos pudieron ayudar no solo a otros jóvenes, también a los adultos mayores, a las mujeres que en algún momento tuvieron procesos de violencia, porque estos jóvenes, y el nombre de los jóvenes unen al barrio, no es que lo unan entre las y los jóvenes, es que lo unen con el gobierno, es que lo unen con otras generaciones y es que lo unen a través de poder ayudar al prójimo como una manera mucho más visual de lo que implica el humanismo mexicano a través de ellas y a través de ellos. Las y los jóvenes son realmente un actor de transformación. Y la mejor política pública que puede existir en un gobierno es creer en las y los jóvenes de nuestro país, de nuestra ciudad, es apostar por los jóvenes, pero sobre todo es invertir en las y los jóvenes de nuestros barrios, de nuestros pueblos que han sido muy marginados y decir, aquí estamos. Y lo podemos lograr como lo hicimos en el Instituto de la Juventud, sacando a más de 11,000 jóvenes de la delincuencia, sin que además tuviéramos, ninguno de ellos volvió a reincidir. Todos ellos tienen ahora sus caminos académicos, algunos de ellos ya están trabajando, algunos otros también se mantuvieron dentro del programa. Y pues bueno, decirles que sigue los muchachos trabajando a través de este proceso y lo mejor que se puede hacer en una política pública en materia de juventud siempre será creer en las y los jóvenes, como lo hizo el programa de Las y los Jóvenes Unen al Barrio en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. ¿Por qué no se levantan los chicos y chicas, compañeros, compañeras que... Voltéense para que los vean en los medios. Para que aquí estando los reporteros y reporteras, si ellos lo permiten, puedan platicar con ellos y en algún momento entrevistarlos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, consolidación de la Guardia Nacional y fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Omar. Gracias, muy buenos días. Para ser muy breve, vamos a hablar de 5 puntos: la consolidación de la Guardia Nacional, la reestructuración y fortalecimiento de las instancias de seguridad, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública, obviamente cuidando y respetando la autonomía de la Fiscalía General de la República, que sientan todo el apoyo del Gobierno de México para poder potencializar las capacidades y fortalecer, sus áreas que ellos consideren, así como el Plan Integral de Combate al Crimen Organizado. Siguiente, por favor. Antes de entrar en la parte de la consolidación de la Guardia Nacional, es muy importante, tenemos un plan integral de seguridad en las vías generales de comunicación. Creemos que gran parte, para que este país esté seguro, tenemos que asegurar y continuar con lo que ha hecho el Gobierno de México en la vigilancia que tienen en las vías generales de comunicación. Se va a seleccionar personal especializado dentro de la Guardia Nacional, obviamente por Sedena, para que tengan una vigilancia específica en las carreteras, así como la creación de grupos específicos para que no solo sea un tema preventivo en las vías de comunicación, sino que cuando haya robos pueda este mismo grupo que pertenezca a la Guardia Nacional aumentar la vigilancia, pero al mismo tiempo
también investigar los delitos que se hayan cometido en las vías generales de comunicación. Establecer los puntos de revisión preventiva con tecnología que sea no intrusiva, es decir, para no molestar a los usuarios, sino aumentar la tecnología en las vías generales de comunicación. Consolidar las unidades especializadas de supervisores, que son lo mismo que el punto 1, y las estaciones de verificaciones, y lo más importante, el grupo interinstitucional. Necesitamos, toda esta estrategia se basa en lo que hicimos en la Ciudad de México, la coordinación, no irnos solos, la coordinación entre el Gobierno de México y las entidades federativas. Si algo aquí nos dio resultado en la Ciudad de México es que había una absoluta coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad, pero también con el Gobierno Federal teníamos todos los días una mesa con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. Siguiente, por favor. El fortalecimiento de instancias de seguridad. ¿En qué consiste? Primero necesitamos hacer lo que se hizo aquí en la Ciudad de México, fue aumentar el estado de fuerza de la policía, pero también aumentar áreas que tenía la Fiscalía y reconfigurarlas para una mejor atención. Lo que queremos es volver a las instancias de seguridad más útiles para la policía, para la Fiscalía y para la ciudadanía. Necesitamos incrementar el estado de fuerza policial a nivel nacional basado en las capacidades y necesidades también de las policías estatales. Es decir, la consolidación de la Guardia Nacional, que ahorita la Secretaría de la Defensa Nacional ha aumentado su estado de fuerza, también queremos dar todo el apoyo a las entidades federativas donde más se concentran los delitos de alto impacto. Hoy, por ejemplo, son 10 entidades federativas las que concentran la mayor cantidad de homicidios en el país y la mayor cantidad de delitos de alto impacto. Ahí es donde nosotros, como gobierno, debemos de apoyar a las entidades federativas para que puedan fortalecer a sus policías estatales. ¿Cómo se apoyaría? Con capacitación, tecnología, etcétera. Abajo, donde mencionamos fortalecer las capacidades de investigación de las instancias locales, un ejemplo que ha dado resultado en este gobierno son las unidades de atención especializadas al secuestro. Hay una coordinación desde la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México con las fiscalías locales también y las policías estatales. Al final es necesario dotar de facultades de investigación a las policías estatales. Esto las vuelve en pocas palabras más útiles para la Fiscalía, pero también para la ciudadanía. Y sobre todo que dejen de ser policías reactivas. Recordemos que cuando llegamos a la Ciudad de México, esta policía, que es la más grande del país, era una policía que solo podía detener a personas en flagrancia, no tenía facultades de investigación. Cuando se envía una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para aprobar la iniciativa que le diera facultades a la policía, inmediatamente nos volvió mucho más útiles para la Ciudad de México. El siguiente, por favor. El fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia. Esto principalmente es fortalecer las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia, que es un centro que ayuda muchísimo a las entidades federativas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina. La gran mayoría de las operaciones que se realizaron en Ciudad de México fue en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Lo que buscaremos es aumentar las capacidades tecnológicas del centro, así como aumentar la capacitación de sus analistas. Esto también buscaremos fortalecer las capacidades para generar inteligencia y crear el Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Qué es el Sistema Nacional de Inteligencia? Es un conjunto de normas y principios que establecen las bases de coordinación militar, civil, de procuración de justicia y financiera. Es decir, aumentar la coordinación de todas las instituciones federales que están en búsqueda de lo mismo, que es disminuir la violencia y detener a los generadores de violencia. Siguiente, por favor. Aquí muy breve, porque esto obviamente se hará siempre respetando la autonomía de la Fiscalía General de la República, pero creemos que para abatir la impunidad tenemos que tener una fiscalía fuerte. Por eso buscaremos fortalecer las capacidades de procuración de justicia para disminuir la impunidad, así como incrementar las capacidades operativas y tácticas y sobre todo el recurso humano de la Fiscalía General de la República. Al final viene una serie de consideraciones que se hicieron aquí en la Fiscalía General de Justicia, como el incremento de las capacidades de los sistemas AFIS, que son principalmente de huellas dactilares, IBIS, que son para identificación balística, y una serie de programas que ya en su momento nos dirá la Fiscalía dónde se tiene que reforzar. Siguiente, por favor. Bueno, esta es también parte de la Fiscalía, el fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Aquí es muy importante que necesitamos que el Servicio de Protección Federal, que está adscrito a la Secretaría de Seguridad, se encargue de la protección de personas para que la Agencia de Investigación, la Policía Federal Ministerial, se dedique solamente a la investigación de delitos.
Esta es una puesta en marcha de un plan integral de combate al crimen organizado. La primera es la vigilancia y reconocimiento en zonas y lugares de presencia de grupos armados. ¿Por qué vigilancia y reconocimiento? Porque si no va a pasar lo que ha sucedido en otras administraciones anteriores, que si no hay un diagnóstico claro de lo que se tiene que hacer, solo vamos a generar más violencia. El gobierno actual del presidente López Obrador ha tenido muchísimos programas sociales en las zonas donde más violencia ha habido y se ha logrado también la detención de varios generadores de violencia. El segundo es contener el flujo de armas hacia los grupos criminales. Está muy identificado la mayoría de la frontera por donde entra la mayor cantidad de armas. Necesitamos fortalecer e incrementar la vigilancia junto con Estados Unidos de la frontera. El plan de combate, el anterior, perdón, a las finanzas del crimen organizado. Necesitamos que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, trabajen de manera conjunta, junto con la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad, para lograr cortar los flujos económicos al crimen organizado. Y por último, afectar las cadenas de suministro de drogas sintéticas. Todos los precursores de fentanilo, todos los precursores de drogas sintéticas que entran a nuestro país, también aumentar la vigilancia y aumentar la capacidad de operación para frenar las mismas. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días todavía, no, ya tardes. Muy buenas tardes a todos, a los medios de comunicación. Estamos aquí en la presentación que hace nuestra próxima presidenta de lo que va a ser la estrategia, de lo que se va a hacer. Y quiero solamente comentarles que el tema de la autonomía de las fiscalías no impide que se tenga una coordinación, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, y que lo echamos a andar en la Ciudad de México, con respeto pleno a la autonomía de la fiscalía, pero no puede estar aislada de las políticas, de los programas, de una estrategia en materia de seguridad y de paz. Ante eso, puedo decirles, a ver, la Ciudad de México es la única entidad que por Constitución la Fiscalía tiene que presentar anualmente al Congreso de la ciudad un plan de política criminal y un programa de persecución penal. Nadie más, ni la Fiscalía General, tiene esa obligación. Lo que permite hacer eso, primero es que se tiene un programa, en el que se establecen metas evaluables, acciones, y estas acciones, estos programas, salen de un diagnóstico que se hace en el gabinete de paz, y lo compartimos con los legisladores, que a su vez lo someten a una gran consulta. Cada año tiene que hacerse esa consulta, y participaron a lo largo de estos años de muchos sectores, de modo que se tiene un programa con metas muy claras. Y estos programas de política criminal y de persecución se alinearon con la política y la estrategia de la ciudad y del gobierno federal. Entonces, lo que se hizo fue buscar que toda la fuerza de una fiscalía esté apoyada por toda la fuerza de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, de una Secretaría de Bienestar, de Betty, ¿no? O sea, de todos, es de una gran coordinación. Y eso hace que la fuerza de una institución que podría estar aislada sea mucho mayor. Entonces se hicieron los planes de políticas criminal y de persecución penal. Creo que es una de las cosas que se tiene que hacer a nivel federal, ¿sí? Que todas las fiscalías deberían de tener la obligación por ley de tener ese programa de política criminal, y que sea evaluado no solamente por los servidores públicos, sino por la ciudadanía. Y también la Fiscalía General de la República, para que sepamos todos los ciudadanos qué va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer y cuánto va a hacer. Entonces, ese es un primer paso que se hizo en la Fiscalía de la Ciudad de México, que es perfectamente replicable en todo el país y que da resultados. Porque ¿qué definimos de acuerdo a la estrategia de la ciudad y la estrategia nacional? Dos grandes puntos de atención: los delitos de alto impacto, que no solamente son el secuestro, el homicidio, que son pues muy fuertes, y ahora la extorsión y eso, sino el robo, por ejemplo, el robo que sufre la gente todos los días en las colonias, en los barrios. Para nosotros fue delitos de alto impacto. Entonces, atender
con toda la fuerza los delitos de alto impacto, y también hubo una definición de atender los delitos contra las mujeres. Todo lo demás, claro que se tiene que atender, todas las fiscalías tienen que atender todos los delitos, pero se atienden, los atendimos, le llamamos segmentación, desde el punto de vista, puede ser desde justicia restaurativa, desde las mediaciones, desde la atención desde otras instancias de gobierno, y claro que donde teníamos todos los elementos, entrábamos a las judicializaciones. Pero entonces fue eso, con esos dos grandes espacios de definición, con la coordinación interinstitucional, que eso es lo más virtuoso, creo yo, de esta gran estrategia, la coordinación cotidiana, abierta, nada de vamos a ponernos la estrellita a nosotros. Aquí la estrellita se la tenía que llevar la ciudadanía, la paz y la tranquilidad de la gente. ¿Qué hicimos entonces para atender estas definiciones? Bueno, primero fue la creación de un nuevo modelo policial. Primero nos reorganizamos internamente, ¿no?, para que hubiera una coordinación, les llamamos coordinación lo que son las subprocuradurías, vicefiscalías, una coordinación especializada en la investigación de delitos de alto impacto y una coordinación especializada en delitos de género cometidos contra las mujeres. Esta parte que no se ve, toda la parte de la tubería institucional, nos reorganizamos, ¿no? Y lo que hicimos fue crear un nuevo modelo de investigación policial, ¿sí? Esto, como lo decía Omar, a través del trabajo de inteligencia, ¿sí?, de análisis de patrones delictivos, de sistematización de la información, que nos ayudó mucho la DIP con toda su plataforma y la manera en que todos los días teníamos la información y la analizábamos, ¿no? Y un segundo punto que se dijo de la estrategia de más y mejores policías, refrescar el cuerpo de policías de investigación con un nuevo perfil, con una nueva manera de investigar, donde, aunque no existe en la ley, son verdaderos detectives, ¿no? Utilizan ya la fuerza de la inteligencia para dar, digamos, tiros de precisión, ¿no? Entonces, ahí se incorporaron en una convocatoria abierta 1,000 nuevos policías. Se fortaleció nuestro Instituto de Formación Profesional para que tuvieran una preparación diferente. Refrescar ese cuerpo fue importantísimo, un gran acierto, con una nueva metodología, con una investigación científica. Y además, con la posibilidad de coordinarnos con la Secretaría a partir de las facultades que le dio el Congreso para hacer investigación, también investigación criminal, investigación policial, de manera coordinada. Eso potenció las investigaciones que tuvimos, ¿no? Esto también, bueno, también a los peritos hubo que crearles una nueva manera. Creamos el banco de perfiles genéticos, el más grande de Latinoamérica. Creamos adquirimos mucho equipo tecnológico que permite tanto al policía de investigación como al perito tener pruebas, que esas son pruebas científicas, son pruebas irrefutables, ahí no son de interpretación ni mucho menos. Eso nos permitió tener carpetas mucho más sólidas para poder judicializar y buscar obtener sentencias. Ese, digamos, fue el gran planteamiento, ¿no? Pero también nos dedicamos y hicimos un modelo de combate a la corrupción, ¿sí?, que, bueno, no lo pasaron, pero por ahí se los van a dar, ¿no?, que es estar constantemente revisando, atendiendo todas las denuncias ciudadanas, investigando y llevando hasta los tribunales cuando teníamos todas las pruebas, ¿no? Que desarrollamos un nuevo modelo de atención a los delitos contra las mujeres con perspectiva de género, con unidades de análisis de contexto, con fiscalías especializadas en feminicidio, en violencia familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Buscamos para nosotros saldar una deuda histórica que hay que seguir
porque es atender muy bien a la gente para no perderla cuando llega por fin a pisar una instalación de la Fiscalía. Entonces creamos el modelo de atención temprana, modelos de atención primaria que están en consolidación, ¿sí? También trabajamos mucho, y esto fue una de las principales preocupaciones que compartíamos en el gabinete, el tema de las personas que son reportadas como desaparecidas. De esta ciudad salió la metodología para la búsqueda generalizada que se sigue trabajando, ¿no? Pero también la atención al personal. O sea, crear todas las posibilidades para que el personal no solamente se capacite, sino se certifique y se especialice, porque no es lo mismo investigar un feminicidio que investigar un robo de vehículo. Entonces tiene que hacer modelos especiales, especialistas para la atención de los delitos, ¿no? Nada más comentarles medio minuto en relación a la relación que tiene que haber entre las distintas fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay, de acuerdo a la ley, una conferencia de procuración de justicia. Ahí es donde creo que se tiene que hacer un gran trabajo para avanzar en lo que se ha venido haciendo, porque compartimos problemas similares, porque, nada más les pongo el ejemplo, una sentencia dijo que ya no puede haber prisión preventiva oficiosa, que tiene que ser justificada. Esto lo compartimos todos, ¿no? Y en este momento está desarrollándose una propuesta de iniciativa para ver qué hacemos, porque las fiscalías necesitan herramientas para poder justificar las prisiones cuando es necesario que estén en la cárcel. Pero como hay varios temas, entonces la relación tiene que ser muy cercana y tiene que ser de mucha colaboración y de mucho intercambio, ¿no? Están también, todo esto lo propusimos desde la Ciudad de México, la homologación del tipo penal de feminicidio en todo el país, porque es increíble que no lo sea. Pero son más o menos y a grandes rasgos algunos de los temas que trabajamos, que creemos que pueden ser replicados. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que me gustaría destacar es una idea que se olvida con frecuencia, y es que en la construcción de paz todos los actores y todos los poderes del Estado tienen una responsabilidad. No es una responsabilidad solo de los ejecutivos, mucho menos solo del presidente de la República. Lejos de esta responsabilidad que emana de la Constitución, porque somos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pareciera ser que bajo una concepción, desde mi punto de vista equivocada, de la autonomía y de la independencia judicial, se rompe el diálogo y la coordinación con los otros poderes e instituciones del Estado. ¿Y esto a quién beneficia? Pues beneficia a minorías privilegiadas económicas, beneficia al crimen organizado, y claro que también hemos visto en la Corte en los últimos años una tendencia muy notoria a empatar su agenda con la agenda de la oposición y de los grupos adversarios al gobierno. Y la verdad es que el crimen organizado es un desafío al Estado, es un desafío a todas y a todos, y para solventar ese desafío se requiere diálogo y coordinación e instrumentos adecuados. Por ello, el presidente de la República ha presentado una iniciativa de reforma al Poder Judicial en el cual propone la elección mediante voto popular a través de una elección indirecta de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial, ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Este es un ejercicio que obviamente está sujeto a debate para tratar de arribar a un mejor Poder Judicial, porque lo cierto es que el mecanismo que tenemos hasta ahora, como ha sucedido además en otros países, no ha sido del todo adecuado para alejar sobre todo a las ministras y ministros de los actores políticos o partidos políticos que los han postulado.
La Corte me parece que está viviendo una época muy partidizada. Pero lo más importante me parece que es la reforma al Consejo de la Judicatura Federal. En primer lugar, se propone separar por fin la presidencia del Consejo de la presidencia de la Corte, algo que todos los partidos y toda la academia ha pedido por más de 25 años. Pero lo más original es que se divide el Consejo entre un tribunal de disciplina judicial, para que vea los temas de disciplina, y un órgano administrador. Actualmente el Consejo ve la administración y la disciplina, ahora se propone separar la disciplina de la administración. Y este tribunal, obviamente, respetando la autonomía y la independencia de juezas y jueces, tendrá mayores atribuciones para que se examinen, se estudien, se investiguen y se sancionen actos de corrupción y de ejercicio indebido de la función judicial. Porque prácticamente esta actividad del Poder Judicial Federal, sobre todo en los últimos tiempos, pues prácticamente se encuentra olvidada. Pero no bastaría reformar al Poder Judicial Federal. Realmente, sin un sistema de justicia eficaz, no puede haber seguridad. Sin justicia, no hay seguridad. Requerimos una reforma integral del sistema de justicia en México y se proponen algunos caminos. Lo más importante son modelos nacionales de coordinación entre las diferentes esferas. Que la coordinación se eleve a nivel constitucional. Ya vimos que la coordinación puede hacer diferencia. Nos lo acaban de demostrar una vez más lo que sucedió en la Ciudad de México. Entonces, generemos varios mecanismos. Un mecanismo nacional de procuración de justicia, donde haya una coordinación entre la Fiscalía General de la República, las fiscalías de las entidades federativas, se ajusten protocolos, requisitos de ingreso, etcétera, y que pueda verse todo el planteamiento de la procuración como un problema, como una política pública de Estado. Por el otro lado, se requiere también un modelo nacional o un mecanismo nacional de impartición de justicia. La justicia local, tenemos que voltearla a ver, el 80% de los asuntos son de la justicia local y en la mayoría de las entidades federativas, según nos los ha dicho la gente en los diálogos por la transformación, no funcionan. De tal suerte que requerimos un modelo nacional para homologar requisitos, para generar coordinación y para que cualquier tribunal del Estado tenga una calidad ética y profesional que responda a las necesidades de la gente. Pero por supuesto que no todo puede ser penal. La justicia cívica y la justicia alternativa es también importante. Requerimos un modelo nacional de justicia cívica. También en la Ciudad de México se avanzó mucho en este sentido. ¿Por qué es importante la justicia cívica? Porque ayuda a restaurar tejido social, ayuda a pacificar y quita presión al modelo penal. No se trata de tener saturadas las prisiones de personas, se trata de prevenir con las causas, de investigar todo lo que ya se dijo aquí, pero además dar salidas a ciertos hechos que no tienen que ser de materia penal. Si queremos construir un mejor sistema de justicia íntegro, profesional, independiente y eficaz, es indispensable abatir la impunidad. Cero impunidad ha sido la política en la Ciudad de México, cero impunidad debe ser la política en todo el país. Y esto solo se logra con coordinación, con una reforma integral del sistema de justicia y como ustedes pueden ver de esta presentación, todas las áreas estamos coordinados para tratar de hacer una propuesta integral, seria, viable, no de ocurrencias, sino basada en experiencia, en estudios y sobre todo en lo que la gente nos ha venido diciendo en cuanto a su dolor y sufrimiento. No tengo dudas de que este programa va a llevar la justicia en México todavía más allá y que se seguirán abatiendo la impunidad y la delincuencia y la inseguridad, porque nosotros apostamos a la esperanza y no al miedo. Muchas gracias. Pues esta es la presentación general. Si nos ponen los puntos centrales, por favor, Iván. La estrategia, de nuevo, consiste de 5 ejes que nos dieron resultado en la Ciudad de México
y que sabemos que a nivel nacional podemos avanzar todavía más en los resultados. Por supuesto, honestidad al frente, siempre. Lo segundo es la atención a las causas, no dejarlo, educación y atención y acceso a derechos a las y los jóvenes de nuestro país. La consolidación de la Guardia Nacional, antes de que nos lo pregunten, estamos de acuerdo que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y fortalecerla en sus distintas atribuciones y características. Avanzar en la proximidad de la Guardia, avanzar en la vigilancia de caminos y carreteras, avanzar en la Guardia como primeros respondientes, el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Lo tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, que como bien explicó Omar, vamos a un sistema nacional de inteligencia y investigación para la seguridad pública, que permita la coordinación de las diferentes áreas. La siguiente es la coordinación en todos sentidos, coordinación con fiscalías estatales, coordinación con policías estatales desde el Ejecutivo. Se hace la coordinación, pero queremos fortalecerla todavía más, incluso, como bien dice el ministro Saldívar, llevarlo en términos legales. La coordinación con la Fiscalía General de la República, lo dijo en el Zócalo, lo he dicho en otras ocasiones. Vamos a invitar al Fiscal General de la República a que sea parte del Gabinete de Seguridad. Eso, como bien explica Ernestina Godoy, no rompe la autonomía de la Fiscalía, pero establece muchos mejores condicionamientos para la coordinación, para la atención a la ciudadanía y la disminución de la impunidad. Y finalmente, la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver no solamente con la elección de jueces y ministros, sino que tiene que ver con la división y un verdadero sistema de sanción a los jueces, que no esté hoy como está en el Consejo de la Judicatura, y que sea parte también de alcanzar todavía mayores resultados en seguridad y paz en nuestro país. Estamos convencidos que esto nos va a dar resultados, nos dio resultado en la ciudad, y estamos fortaleciendo esta estrategia para que a partir del 1 de octubre la podamos aplicar en todo el país. Muchas gracias. A continuación, damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Primer pregunta a cargo de Carlos Guzmán, de Agencia Veracruzana de Noticias. Doctora, de este lado, buena tarde para todas y todos. Pues consultarle sobre este tema político que generó mucha controversia, de que su adversaria política, pues prácticamente selló con un pacto de sangre sus propuestas. Ayer la candidata a la Ciudad de México, Clara Brugada, pues decía que ella no necesitaba hacer pactos de sangre porque ella sí cumple sus promesas. Consultarle de inicio este tema, doctora, por favor. No quisiera opinar sobre el tema, la verdad. Creo que la campaña tiene que ser con seriedad, porque finalmente lo que estamos haciendo es mostrar a las y los ciudadanos las propuestas. En nuestro caso, estamos convencidos, y el pueblo de México está convencido, que tiene que continuar, consolidarse y avanzar la cuarta transformación en nuestro país. Uno de los temas que le preocupa a la ciudadanía es la seguridad. Y por eso decimos, tenemos experiencia, lo logramos en la Ciudad de México, tenemos resultados, tenemos estrategia y tenemos propuesta, que es lo que queremos que conozca la ciudadanía. Perfecto, doctor. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta a cargo de Carlos Navarro, El Heraldo. Buenas tardes a todas y todos. A grandes rasgos, doctora, ¿cuáles son las metas cualitativas y cuantitativas de República Segura y con Justicia? Pues seguir disminuyendo. Nosotros creemos que una vez que ha tomado el rumbo de la disminución, podemos hacerlo todavía más rápidamente. El objetivo es de disminuir todavía con mayor velocidad los índices delictivos en los próximos años. Gracias. También preguntarle, ¿cómo replicar las y los jóvenes unen al barrio en los 31 estados distintos, ya que cada uno tiene características tanto sociales como territorialmente diferentes? Pues lo que estamos buscando, igual que lo hicimos en la ciudad, lo hace Jóvenes Construyendo el Futuro, pero queremos fortalecerlo más.
ahí en donde están los lugares de mayor incidencia delictiva, pero no solo. Por ejemplo, en la ciudad se utilizaron indicadores como familias que tienen a uno de sus integrantes privados de la libertad. Hay lamentablemente colonias en la Ciudad de México en donde por ciertas características sociales hay más personas que están privadas de la libertad en una colonia. Y eso habla pues de la necesidad de atender a los jóvenes en esos lugares. Entonces, a través de distintos indicadores se selecciona zonas urbanas y zonas rurales también, en donde hay mayor incidencia y mayor necesidad de atender a los jóvenes. Un caso, por ejemplo, que hizo el Gobierno de México fue, por ejemplo, un caso en la ciudad que nosotros participamos, en el que también participó la alcaldesa Clara Brugada, hoy candidata a la jefatura de gobierno, fue San Miguel Teotongo. Ahí hicimos un trabajo muy especial para poderle dar oportunidad a los jóvenes. Pero también Tepito es un caso, otros casos, hay otras colonias en donde se atendió. Un caso específico, por ejemplo, del Gobierno de México es el caso de Aguililla, Michoacán. Se entró primero con programas sociales, atendiendo las causas, y después se entró ya con un operativo de inteligencia, investigación y detención de delincuentes, y hoy Aguililla pues es distinto de lo que era hace algunos años. La idea nuestra es, a partir de estos indicadores, trabajar con el Instituto de la Juventud a nivel nacional para poder incorporar a jóvenes a este programa. Y ya por último, en otro tema, hoy en el Heraldo de México se publica una nueva encuesta que le da casi 30 puntos de ventaja sobre su más cercana perseguidora. ¿Cómo mantener y cómo consolidar esta ventaja que apuntan las encuestas como la del Heraldo de México, doctora? Pues mostrando los resultados que hemos tenido, trabajando todos los días para informar a la población de la propuesta y sobre todo en nuestro movimiento, la organización que existe ahora y la alegría porque continúe la transformación. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con Arturo Páramo de Grupo Imagen. Gracias, muy buenas tardes, doctora, los demás presentes en el Presidium. Mi inquietud solamente es una. Se habló acerca de la necesidad de coordinar los trabajos entre las policías estatales, las locales, las instancias federales, corporaciones de Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, etcétera. Pero se habló también acerca de cómo se requiere, para que esta coordinación sea efectiva, que quede en el marco constitucional, que sea constitucional, por mandato de ley, esta coordinación. Aquí mi pregunta sería, en caso de que la reforma constitucional planteada por el presidente de la República en materia del Poder Judicial no prosperara tal cual la envió el presidente de la República, ¿ustedes impulsarían al inicio de la administración una reforma más integral que pudiera cumplir con esta propuesta que tienen de tener mayor coordinación entre todas las instancias federales, locales, me imagino que municipales, para mejorar la seguridad de la gente en todas sus comunidades? Sí, va a pasar la reforma constitucional que envió el presidente, pero le paso aquí al ministro Saldívar para que… Gracias. Efectivamente, la idea es que pase la reforma del presidente, pero el modelo que estamos presentando no se agota en una reforma al Poder Judicial Federal, sino se requiere una reforma integral de la justicia para efecto de coordinación y de otros aspectos, por lo menos 4 modelos nacionales, uno de procuración de justicia, otro de impartición de justicia, otro más de justicia alternativa y cívica, y también las defensorías públicas, porque las defensorías públicas son indispensables para tener una mejor justicia en México. Es decir, la reforma a la justicia tiene que ver con la seguridad, porque sin justicia no hay seguridad, pero no se agota en el tema de seguridad. Sus efectos positivos serán expansivos con todo el estado de bienestar y prosperidad compartida que la doctora ha venido promoviendo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Y doctora Sheinbaum, retomando tal vez una pregunta que le hizo uno de mis compañeros, ¿se puede establecer desde ahora, desde la campaña, el inicio de la campaña, parámetros, mediciones, algunas cifras de en cuánto se plantea su administración en caso de ganar
la Presidencia de la República, reducir los índices delictivos. Todas las semanas, como usted comentaba, cada 15 días de hecho, tenemos un reporte de la seguridad en la conferencia de prensa matutina. ¿Hay algún parámetro que se estén ustedes planteando desde ahora para reducir aún más o que se planteen a dónde llegar, qué meta cumplir a lo largo de la administración en caso de que gane? Sí, en estos casos no se puede, digamos, hay que ser serios en la estadística y en los indicadores que utilizamos. Lo que sí podemos asegurar es que gracias al avance, o sea, al cambio en la tendencia que inicia con el presidente López Obrador y a la estrategia que estamos presentando, la rapidez en la disminución de delitos va a ser mayor. O sea, cada año vamos a reducir todavía más delitos, eso sí lo podemos decir. El porcentaje en los 6 años tendríamos que hacer un análisis todavía mayor, y si tú te fijas, difícilmente alguien, no solo en México, sino en cualquier país del mundo, tiene una cifra de este tipo. Pero estamos seguros que esta estrategia va a funcionar. Al inicio de la administración, perdón, gracias, no fue un declive, fue un estancamiento, y posteriormente vino la reducción constante, paulatina. Usted entonces está comentando que sería todavía más acentuado la reducción de los delitos del Fuero Federal, que será lo que le corresponde a la presidencia. Así es. Gracias. Siguiente pregunta a cargo de Laura Cardoso de Grupo Fórmula. Damas, caballeros, buenas tardes todos. Les doy las preguntas y ya ustedes me las responden. Sí, ahora, nada más porque para contestarte ya se fue. No, ya está. Porque al final dijiste del Fuero Federal. Fuero Federal. Esto es importante, mira. Sí. Un homicidio doloso es un delito del fuero común. Se dice, cuando está vinculado con la delincuencia organizada, pues alcanza el fuero federal. Nosotros por eso hablamos de la coordinación entre todas las instancias, que hay un avance hoy con el presidente y con la secretaria Rosa Isela, pero queremos que inclusive sea todavía mayor, y por eso queremos que quede en la ley, porque separar solamente fuero federal de local tiene sus limitaciones. Entonces, por eso hablamos de la disminución de todos los delitos. Gracias. Ahora sí, les doy las preguntas y ya ustedes me contestan como quieran, ¿vale? Yo quiero saber si esto que acaban de presentar es un giro a la política de abrazos y no balazos o un complemento. La siguiente, ¿qué hacer con las cárceles? Porque sí. La siguiente, ¿qué hacer con las cárceles? Porque siguen teniendo problemas históricos como es la sobrepoblación y que muchos presos están en un letargo de justicia porque muchos no tienen sentencia. Entonces, ¿cuánto podría desfogarse en las cárceles atender a estas personas que no tienen sentencia aún? Y la otra, en el caso del ejército, si ya ha quedado claro que continuarán haciendo trabajos de seguridad pública, se ha mencionado que hay 10 entidades que tienen puntos rojos, si pudieran decírmelas cuáles son, y qué trabajos. Perdón, ¿el último qué? Se dijo que hay 10 puntos rojos en donde el ejército podría hacer la labor específica. No, se dijo en general. Ok, de acuerdo. entonces si pudieran decirme qué entidades y cuántos puntos, y además de estos 10, tienen focalizados para atender que esté el crimen organizado, digamos, mayor, con exacerbados los delitos en las zonas. Gracias. Si quieres le paso el micrófono aquí a Omar y luego ya. Gracias. Nada más para ser más específicos, me refería a que ahorita pusimos de ejemplo que hay 10 estados de la República donde se concentran la mayor cantidad de homicidios. 10 estados que concentran alrededor del 40% de homicidios en el país. No es que el ejército se vaya a hacer cargo, por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que la consolidación de la Guardia Nacional, la coordinación con las fiscalías locales y el fortalecimiento de las policías estatales de estos 10 estados, es decir, estrechar todavía más la coordinación del gobierno de México con estas 10 entidades federativas. ¿Por qué? Pues porque es donde se concentra el 40% de homicidios en el país. Pero no es que sean 10 puntos específicos, son ahorita 10 estados que concentran el 40% aproximadamente de homicidios y que algunos corresponden a que también se concentra la mayoría de delitos de alto impacto. Bien, ¿podrías mencionármelos? ¿Los 10 estados? Sí, claro, se los entregamos ahorita, pero el primero es Guanajuato. Está Guanajuato, Guerrero, tenemos aquí todos, ahorita está Estado de México, Jalisco, Baja California, en Baja California específicamente Tijuana. Ahorita se los entregamos los 10 de inmediato. Gracias. Sí. Y sobre las cárceles y la sobrepoblación, la gran mayoría de las prisiones
que tienen sobrepoblación son del fuero común, son prisiones o sistema penitenciario estatal. Es donde más sobrepoblación hay. Aquí en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, al inicio de su administración, en los 13 penales que hay en la Ciudad de México, se logró disminuir la sobrepoblación de manera importante y fortalecer también el sistema penitenciario con áreas de inteligencia, investigación y sobre todo generando nuevas generaciones de custodios, de personas que iban a cuidar y a fortalecer el sistema penitenciario. En el gobierno federal se haría lo mismo, fortalecer. Solo para precisar, ¿cuánto se disminuyó en el caso de la Ciudad de México la sobrepoblación? Le doy, la verdad no tengo el porcentaje específico, pero se lo damos con todo gusto. Gracias. Sí. Y solo el tema de... Mucho ahí vale la pena y porque el tema judicial es importante, del Poder Judicial. Cuando se considera que una persona pues puede generar algún problema en algún penal, se pide bajo las condiciones legales que sea trasladado a un penal de alta seguridad. Muchas veces los jueces dan amparos. Estoy hablando muchas veces, no tengo aquí el porcentaje específico, pero nos pasó en la ciudad, en donde no puede ser pues que cuando se solicita que vayan a un penal de alta seguridad por considerarlo necesario para la seguridad del propio penal, pues hay un amparo. Claro, los derechos humanos siempre tienen que tomarse en cuenta, pero consideramos que son otras razones por las cuales se da el amparo. Sobre el giro a la política de abrazos no balazos, ¿sí lo Sí. es? Sí. A ver, la Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana tiene una frase que es importantísima, que dice, abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Ella lo dice para el gobierno de México. Por eso yo repito, cada 15 días el presidente en su mañanera presenta como primera sección cero impunidad. Eso habla de que evidentemente el tema de los abrazos no tiene que ver con la delincuencia, pero sí hay una distinción clara entre la guerra del narco, en donde hubo un presidente que además llegó de manera fraudulenta a ser presidente y que decidió que no le importaba que hubiera incluso víctimas colaterales, que definió que la guerra era la política de seguridad y provocó que los homicidios crecieran casi 300%. A diferencia de eso, nosotros abrazamos a los jóvenes, a las y a los jóvenes. Les damos la posibilidad de escuela, les damos la posibilidad de desarrollarse. Y a diferencia de declarar la guerra, nosotros construimos paz. Esa es la gran diferencia entre la oposición y nosotros. Ellos declaran guerras al interior de su territorio, provocando violencia, inseguridad y, pues, hasta ahora, inclusive sus efectos. Nosotros, nuestra política es la construcción de la paz a través de la atención a las causas y de avanzar en la cero impunidad. Entonces, por eso hablo de justicia en el más amplio término. Es justicia social, justicia para los jóvenes, justicia para las mujeres, justicia ambiental, pero también un sistema de justicia en nuestro país que funcione adecuadamente para darle seguridad y paz a los habitantes. Gracias, candidata. Qué amable. Continuamos con José Antonio Belmont, de Milenio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Preguntarle, doctora, de concretarse el plan C, tener mayoría en el Congreso de la Unión, se vendría una reforma al Poder Judicial Federal que, entre otras cosas, viene a elegir a los ministros, jueces, magistrados por voto popular. ¿Cuál sería el plazo de conseguirse el plan C para, en particular, hacer esta elección? ¿Se empataría con alguna intermedia? ¿Cuál sería este plazo para que haya una transición, en particular en el máximo tribunal del país? Y preguntarle al ministro Saldívar, esta separación que se propone del Consejo de la Judicatura Federal con la presidencia del máximo tribunal, ¿sería también un ministro el que encabezara el Consejo de la Judicatura Federal? Y ya por último mencionaba un tema de que se vive una época de partidización en la Suprema Corte. Esto, usted me corregirá si es distinto, ¿no se vio a través de la sentencia en la segunda sala, la resolución en la segunda sala, en el tema de la reforma energética, donde se excusa el ministro Lainez Potisek, pero antes él mismo había participado en estos mismos asuntos? Yo en particular no entendí esa excusa que al final le dio el voto de calidad al presidente de la segunda sala.
Preguntarle si este época de partidización ha venido en contra de la 4T. Se la pregunto porque usted estuvo más de una década en el máximo tribunal del país, fue el presidente de la misma. Si a partir de que usted se fue de esta nueva presidencia de la Corte, es que ha habido un cambio de perspectiva, no sé si en contra del actual gobierno. Gracias. Gracias. Primero, en los transitorios de la reforma, de la iniciativa de reformas del Poder Judicial, hay una elección extraordinaria en 2025 para esos efectos. Sobre lo último, la partidización de la Corte, lo que ocurre es lo siguiente: se festinaba mucho la independencia de la Corte anteriormente y ahora se dice que se puso en riesgo la independencia. Lo que pasa es que el poder político, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial siempre habían estado del mismo lado. 2018, cuando gana el presidente López Obrador, se cambian los lados y les queda como único reducto a la oposición el poder judicial y la Corte. Y entonces es muy claro con decisiones que cambian incluso precedentes de sexenios anteriores, que desde mi punto de vista hay una intencionalidad política en contra, sí, de la transformación social que implica la 4T. A mí me parece que eso es claro. No quisiera entrar a detalle de algunos ministros, creo que no sería el caso en una reunión como esta. Y ahora el Consejo de la Judicatura desaparece. Se crea un tribunal de disciplina judicial y un órgano administrador. Y los magistrados de ese tribunal de disciplina también son electos. Los integrantes del órgano administrador no, se nombran por el presidente, por el Senado y por la propia Corte. Entonces tenemos un tribunal disciplinario electo y un órgano administrativo con designaciones de los poderes, de tal suerte que desaparece el Consejo, pero me parece que esta división de sus atribuciones será muy importante y creo que podremos tener un poder judicial mucho más cercano a la gente y menos distante y menos comprometido con otro tipo de intereses. Muchas gracias. Gracias. Nada más una aclaración. El gobierno, en caso de ganar el 2 de junio, el gobierno entrante, ¿está de acuerdo con estos transitorios para que sea en 2025 que se haga, digamos, una elección extraordinaria para el voto de jueces, magistrados y ministros? Y si abarcaría para estos, no sé cuántos cargos sería de jueces, ministros y magistrados. Sí, estamos de acuerdo con la propuesta que se presentó y por supuesto, una vez aprobada, pues ya habría que sentarse con el Instituto Electoral, porque también se va a aprobar la electoral, entonces ya es el Instituto Nacional Electoral, que en su momento será electoral y de consultas, para poder desarrollar todas estas elecciones. Última pregunta a cargo de Carlos Pozos. Buenas tardes, doctora, buenas tardes a los presentes, buenas tardes a los colegas de los medios de manipulación. Aquí hemos escuchado la reducción en homicidios dolosos del 18%, del 26% en delitos del fuero federal. Hemos visto los resultados que ha dado la estrategia de abrazos y no balazos. Sin embargo, los medios de manipulación conservadores siguen manejando la estrategia de poner a un México violento, a un México ardiendo en llamas. Yo le pregunto, doctora, si habrá una posibilidad de fijar un tiempo en su próxima administración, si el voto así la lleva a la presidencia de la República, para que estos medios de comunicación mercantiles, conservadores, puedan cambiar la percepción en todos sus canales de televisión, de radio, en donde México está ardiendo en llamas. ¿Habrá algún tiempo? Bueno, estamos en contra de la censura, así que los medios tienen la responsabilidad de informar, desde nuestra perspectiva, de informar adecuadamente. Pero bueno, los medios tienen sus propias características. Lo que le corresponde al gobierno es seguir informando los resultados. Entonces, nosotros vamos a continuar cuando lleguemos,
sea con las mañaneras o con otro esquema de información diaria, informando los resultados en los temas de seguridad. Por ejemplo, en la Ciudad de México hacíamos un informe mensual que estaba coordinado con la premiación a los y las mejores policías. Y ahí dábamos información de cómo iban aumentando, disminuyendo los distintos delitos. Así lo hizo el presidente al principio, creo que daba una información mensual, ahora decidió hacerlo quincenal, pero tiene que haber un informe quincenal. Y por eso hay dos indicadores que vale mucho la pena y que, digamos, se contraponen a esta visión que quiere dar la oposición, diría yo, de que está muy mal el país. Un indicador es este que mostramos de la ENSU, a ver si lo pueden volver a mostrar. La ENSU es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI. Esta es la nacional. ¿Qué dice el INEGI en esta encuesta? Que en 2018 las personas en las ciudades de México, el 78% de ellas se sentía insegura. En el 2013, 70% de las personas se sentía insegura. En cambio, en diciembre del 2023, 64.9% de las personas dicen que se sienten inseguras. Por supuesto que este indicador tenemos que seguir disminuyéndolo, pero esto es una percepción ciudadana. A la gente le preguntan, ¿sientes que vives en una ciudad insegura o segura? Con las características. ¿Considera que vivir actualmente en ciudad es inseguro? Esa es la pregunta. Y 64% contesta que sí. Evidentemente tenemos que disminuir más. Pero contestaba el 78% en el 2018 que se sentía inseguro. Entonces, ¿cómo se explica que la percepción ciudadana sea de mayor seguridad y que al mismo tiempo se diga que estamos en peores condiciones que en el 2018? No tendría sentido. Y es una encuesta del INEGI. Y la otra es la que sale del INEGI también, de qué tan felices nos sentimos las y los mexicanos, que salió hace 3 días o 4 días. Y que dice que es el momento, desde que se realiza la encuesta, donde nos sentimos más felices las y los mexicanos. Entonces, si no nos sintiéramos felices, pues entonces, si hubiera tanta inseguridad como dicen que hay, pues no se equivaldría a un tema de felicidad, ¿verdad? Entonces, claro que hay que avanzar todavía más, pero de que se ha avanzado, pues se ha avanzado. Gracias. Mi segunda pregunta, doctora. El día 8 de marzo, este próximo viernes, es el Día Internacional de la Mujer. Usted estará de gira. Y me permito preguntarle a usted, próxima primera presidenta de México, si suscribe las palabras de la señora Dilma Rousseff al asumir el cargo de presidenta de Brasil, cuando ella dijo: llego a proteger a los débiles, honrar a las mujeres y gobernar para todos. ¿Usted suscribe estas palabras? Es buena, es muy buena frase. Bien, y finalmente, el licenciado Omar García Harfuch dijo que en materia de seguridad se vigilarán las fronteras. Yo le pregunto, doctora, ¿cuál será el clima de las conversaciones que usted tendrá con Estados Unidos, receptor de migrantes, y con los países expulsores de migrantes latinoamericanos? ¿En qué términos considera que será el clima de las pláticas que tenga una vez que llegue a la presidencia de la República? Va a ser buen clima. Yo creo que el presidente López Obrador mostró cómo pudo tener acuerdos en su momento con el presidente Trump y después con el presidente Biden. Quien vaya a elegir el pueblo de Estados Unidos nos vamos a poner de acuerdo. Hemos dicho, lo dije ayer o antes de ayer, que no estamos de acuerdo en que se utilice a México como el centro de la definición de la política de Estados Unidos. Bastantes problemas tienen Estados Unidos como para querer utilizar a México como el tema central y la migración como el tema central de su campaña. Para empezar, deberían de poner al centro los 100,000 jóvenes que mueren cada año por fentanilo. Y no es un tema de seguridad pública, es un tema de salud pública que debería de atenderse. Y
Y por otro lado, vamos a seguir insistiendo en que la mejor manera de atender la migración es la cooperación para el desarrollo. Si un porcentaje de lo que se destina a las guerras se destina a la cooperación para el desarrollo en México, en Centroamérica y en otros países de los cuales sale migrantes por necesidad, no por gusto, vamos a estar en otras condiciones. Y eso habla de prosperidad, y la prosperidad pues siempre va a disminuir las migraciones. Muchas gracias. Gracias. Miren, ahí nada más para que vean, con esto cierro. Estos son los homicidios dolosos en la ciudad. Nada más para que vean el incremento del 2015 al 2018. Fue un incremento exponencial. Y nosotros logramos, de mayo más o menos del 2019, iniciar una reducción, que tiene sus momentos, pero estamos en una reducción, bueno, a esta fecha, a enero del 24, del 58%, comparado con enero del 2019. Por eso decía que ya que inició la reducción, pues evidentemente vamos a lograr una reducción mayor. Muchas gracias a todos y a todas.